Muy buenos días, bienvenidos a la sesión semanal del conversatorio del DIGE. Estamos aquí con un grupo de estudiantes ya graduados, varios de ellos del diplomado, y tenemos una conversación acerca de desarrollos de teoría de restricciones. Daniel, ¿qué es lo que nos decía que habías visto últimamente en LinkedIn? Sí, que había estado investigando un poco lo que se conoce como Demand Driven MRP. Sí, el de Que dicho sea de DMRP. paso, con otro nombre existe en el handbook de TOC. En el año 2010 ya existía el desarrollo. Pero es como que ahora es como que cuando participé de algunas reuniones, la pregunta fue qué diferencia hay entre DMRP y TOC. Sí. Y la contestación fue que era TOC reload, o sea, recargado, como otra visión. O como una evolución, un desarrollo mayor, sí. O sea, mejor. Un desarrollo, digamos, posterior al desarrollo que había llegado hasta esa fecha. Yo recuerdo haber visto una presentación de Chad Smith del 2006 en que se llamaba Beyond MRP. Sí. Y que aplica toda la teoría de TOC, que después es como se llama Demand Driven, y le agrega, digamos, la palabra Demand Driven cuando se junta con Carol Patak y empieza a usar el lead time desacoplado. Yo que no es otra estuve cosa que meter los buffers. en esa presentación en vivo. Sí. Yo estuve en la Lo sala. viste en vivo. Sí. Sí. Bueno, y ahí estuvo como el desarrollo, después escribieron el libro de Orlicki y se lanzaron con el instituto. Y bueno, entonces un poco hay algunas cosas interesantes como por ejemplo los dos buffers que utilizan, uno de activación y otro de planificación, que eso los MRP tradicionales no lo tienen. Y algunas cosas como estas innovaciones que dicen, o sea, usan lo que sería lo de la cadena crítica utilizando buffers intermedios en la lista de materiales. Pero analicemos esto, pues. Analicémoslo un poco. Bueno. Entonces, en principio, de principio básico, cuando uno propone una modificación, un método, es porque lo quiere mejorar, ¿cierto? Obviamente. Sí, obvio. ¿Cuál es el efecto indeseable que está resolviendo la introducción de esa modificación? Esa es una gran pregunta. Esa es la primera pregunta que uno se tiene que hacer. O sea, yo estoy proponiendo una modificación a un método. Yo personalmente, Matías Virre, propuse una modificación al DBR, o sea, el control de carga enseñado por el doctor Goldratt. Y yo puedo explicar perfectamente bien cuál es el efecto indeseable, cuál es el conflicto, cuál es mi solución y cómo se va por el conflicto. Lo puedo explicar perfecto. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Cuál es el efecto indeseable con la aplicación habitual o normal del método de teoría de restricciones que llamamos... Yo una vez le dije a Eli, el método de replenishment, me dijo, no tengo idea de qué me estaba hablando. No sé por qué me estaba pinchando así. Le dije, bueno, el de reponer contra consumo y yo no sabía que se llamaba así. Pero deja de molestar, Eli, ya sabe de qué estoy hablando. Todavía no sé cómo le decía a él. ¿Cuál es el problema que tenés? Y luego viene una segunda pregunta implícita en todo esto que acabas de explicar tú, que tiene que ver con MRP, ¿cierto? ¿Para qué sirve, o sea, para qué se necesita un MRP? ¿Cuál es el objetivo de un MRP? Planear los requerimientos mínimos. Pero yo creo que tenía dos objetivos. Uno era generar las compras para satisfacer la producción futura.
Y el segundo objetivo que tiene, ahora mucho más en el corto plazo, es con el MRP uno puede hacer el pedido a la bodega de materias primas, materiales, por cada orden, entrégueme los materiales que necesito para empezar a trabajar en la orden. Sí, también generaba las órdenes de trabajo. También genera las órdenes de trabajo en función del pronóstico. ¿El MRP? No, Sí, los sí. MRP no generan órdenes de trabajo. Está hablando de un MRP2. Ni siquiera el MRP2 tampoco. El MRP2 lo que hacía era con el APS, o sea, siempre con estos La siglos PS es el programador. de tres letras, la Advanced Production System. Bueno, ahí Sí, tenían Matías, si querés, algunos. te genera un MPS. Con el Eso, pronóstico haces un MPS y con eso generas las órdenes para un ya. cierto tiempo. De acuerdo. Entonces, ahora, cuando empezamos a hablar de lo que hacemos con teoría de restricciones. ¿Qué tal? Buenos días, Marcelo. ¿Cómo va? Bien, aquí ya animado. Daniel me está pinchando, así que no está bien si no es pinchando. Cuando uno empieza a pensar en términos de teoría de restricciones, ¿qué es lo que impide mantener amortiguadores de materia prima? Hay muy pocas ocasiones en las que yo no mantengo amortiguador de materias primas, porque a nivel de materia prima ocurren dos cosas, habitualmente, o sea, este es el 99% de los casos. Una, que la materia prima es dinero. Tú tienes la materia prima tal como la compraste, y mientras no la destruyas procesándola, eso se puede convertir en dinero fácilmente para otros productores como tú que necesitan de esa materia prima. Entonces la puedes vender a un competidor incluso si quieres. Esa es una cosa que ocurre con la materia prima, que no ocurre con los productos terminados. Los productos terminados son dinero solamente si un cliente los quiere comprar, si no es bastante basura, Claro. porque no la puede desagregar en materia prima de nuevo. O sea, muchas veces uno ya está con eso. Entonces, la materia prima tiene esa primera característica. Y la segunda característica que tiene la materia prima es que es muy raro el caso de que una sola materia prima, o sea, un ítem de materia prima sea exclusivo para un producto. Normalmente una materia prima puede ir en muchos productos. Por lo tanto, la agregación estadística que se produce a nivel de materia prima es incluso mucho mayor que la agregación estadística que se produce de la venta de los productos en la bodega central, cuando uno está haciendo el análisis de teoría de restricciones, dónde poner los buffers. Entonces, el inventario de materia prima es de bajísimo riesgo. Entonces, ahora, si yo tengo eso como un hecho, ¿cómo planeo las compras? Yo las compras las desacoplaría totalmente de las órdenes de producción. Ya no necesito el MRP para planear las compras. El MRP ahora me quedó solamente para hacer el despiece por cada orden y asegurarme el full kit si tú quieres. Y pedir con los vales de consumo a la bodega que me entregue los materiales y empezar a procesar. Para eso me sirve el MRP. Entonces ahora que estamos conversando de esto así, ¿me puedes explicar de nuevo los dos buffers? ¿Cuál es el problema que resuelven? Yeah. Digo, A ver, me lo van a tener que explicar muy bien porque yo todavía no me he encontrado con el problema que tenga que resolver. es que lo que pasa es que lo que hacen con los dos buffers es lo siguiente. El primer buffer, primero que desaparece el pronóstico. Pero, utilizan los buffers de producto terminado yeah, como se usan en TOC. Eso es. Entonces, eso es teoría de restricciones Sí, pura y teoría de dura. restricción. Yeah. Lo que es diferente es que, bueno, cuando utilizan lo que se llama la ecuación de flujo, que es el inventario en mano
más lo que está llegando, digamos, del nodo anterior se está entregando, menos lo que llama la demanda calificada. Si eso supera el amarillo, y el amarillo se recalcula todo el tiempo porque tiene un consumo promedio y se va calculando, o sea, lo que hace es que los buffers sean, digamos, dinámicos. En función de eso, vuelve a generar una orden nueva, tanto de compra como de ventas, como de producción o de transporte. O sea, de suministro. Entonces, lo que hace es que, por ejemplo, la otra pantalla, que sería la pantalla de activación, lo que hace es que una vez que esa orden está en firme, lo que hacen es tomar otro buffer que tiene que ver con el inventario que está teniendo el producto terminado, supongamos. Y si el consumo aumenta, por lo que fuera, supongo que tenemos 15 días de producción y el consumo aumenta, lo que pasa es que ese buffer se empieza a poner colorado y entonces ante esa acción lo que tiene que hacer la gente de planta es activar digamos, esa orden, tanto de transporte como de compras, porque ya se está quedando sin inventario. A pesar de que está planificada en su momento, con tiempo y forma, el consumo promedio no está haciéndolo con el mismo que hacía 15 días. Entonces lo que se le da es prioridad según los colores que tiene ese buffer. Para eso es la activación. Es para activación de compras, como si tuvieras un comprador y te está llamando al proveedor, mira, me estoy quedando, no sé, sin arena, me estoy quedando sin... ¿Pero qué diferencia hay con el sistema de teoría de restricciones? No, son dos buffers diferentes, con tamaños diferentes. Uno es proyectado, porque sería la ecuación de flujo, y el otro es contra inventario. Ya, a mí me parece bastante más simple que si está demasiado en rojo aumenta el inventario, está demasiado en verde se reduzca el inventario y punto, y se acabó la historia. Todas las órdenes de reposición para un amortiguador, o sea, esto es básico si no es a producción. Si es a producción hay que hacer la aclaración. Pero son órdenes de reposición que no requieren aprobación. O sea, son órdenes de reposición que están aceptadas y que se activan automáticamente, o sea, nacen activadas en el acto. Cuando estamos hablando de producción hay que hacer esa aclaración porque haciendo la diferencia con make to order, donde uno recibe un pedido de un cliente y uno tiene que tomar la decisión de cuándo empieza a trabajar en esa orden, y para eso tenemos el otro mecanismo, el del amortiguador de tiempo. Entonces con eso uno fija una fecha de liberación y ahí empieza a trabajar. Pero las órdenes de reposición de amortiguadores de producto terminado, son órdenes de producción que se generan por consumo o por incremento de amortiguadores también, y se liberan a la planta inmediatamente en el momento de la generación. Se liberan automáticamente, se generan liberadas. No tienen fecha de liberación, se generan liberadas inmediatamente. Yo encuentro mucho más simple eso que esa es la diferencia. Entonces, que el DDMRP lo dispara cuando pasa el amarillo. Claro, pero y eso tiene, ¿sabes qué? Mucha reminiscencia con el mínimo máximo, porque el amarillo es una cantidad fija. Lo va calculando todo el tiempo. Porque Bueno, lo que va peor todavía, le mete más variabilidad al sistema. Claro, porque lo que hace, es cierto eso. Sí, lo que hace es que va recalculando. ¿Sabes qué? Eso me recordó un ejercicio que le gusta hacer a Alex Knight. Alex Knight fue CEO de Gorre Consulting en el año 2006-2007. Él me contrató a mí en Gorre Consulting. Le tengo mucho cariño. Entre otras cosas, pues me contrató en Gorre Consulting. No, además me cae muy bien Alex Knight. Él es el que desarrolló y probablemente la autoridad máxima a nivel mundial y global de la solución de teoría de restricción aplicada a la salud. Y para demostrar varias cosas
que ocurren en el flujo, cuando está persuadiendo a personal médico y a personal de salud, usa el juego de los dados. Conocen el juego de los dados, que uno tiene ahí, partimos con 8 o 10 estaciones de trabajo, cada uno con un dado, y entonces tienes un dado. Estoy explicándolo por si alguien no está familiarizado con el juego, entonces lo voy a explicar muy rápido. Tienes un dado que tiene una producción fija, pero o sea, es variable, pero tiene un promedio fijo, porque un dado puede lanzar un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, y en promedio estás lanzando 3,5. Tú sabes que no puedes lanzar 3,5, pero si lanzan 1000 veces, la suma de los puntajes que va a lanzar, que podría llegar a 6000 como máximo, 1000 como mínimo y 3500 como promedio. Entonces, si lanzan 1000 veces, lo más probable es que te encuentres en la banda de 3400 a 3600, ¿cierto? O sea, Sí. eso es, yo apostaría fuerte en Claro. esa banda. No apostaría que uno sacó más de 4000. Cuanto más tiras das, más cerca vas a estar al 3500. Más cerca, o sea, estamos hablando del promedio, ¿no es cierto? En el límite vas a estar en Es el lo que límite. se llama, ¿cómo es que se llama? El teorema del El límite límite central. central en estadística. Exacto, por eso es el teorema del límite. O la regresión a la media, o como uno quiera llamarlo. Todo tiende a la media, digamos. Eso. Entonces, tú tienes este juego donde uno tiene estas 8 estaciones y cada lanzamiento dado es la capacidad de producción de cada estación de trabajo. Y entonces hace la primera pasada para demostrar que los recursos, cuando son dependientes, todos los lanzamientos altos se tienden a desperdiciar y los lanzamientos bajos acumulan atraso. Eso es lo que finalmente pasa. Entonces, el promedio de la producción total es mucho menor que el promedio de los lanzamientos. Sí. Entonces, si tú haces el promedio de los lanzamientos, probablemente va a dar más o menos 3,5 por lanzamiento del promedio. Pero si ves la producción de la línea completa, es mucho menos que 3,5. A veces da 2,5, 2,7. No sé. Bueno, entonces uno de los ejercicios que hace Alex es que dice, ahora vamos a hacer una segunda vuelta con este ejercicio, y yo les voy a introducir 2 dados más, pero que los va a administrar el gerente. O sea, el gerente es el que va a decidir. No les voy a introducir 2 dados más. No. Dice, el gerente va a decidir cuándo le cambia el dado de una estación a otra. Entonces, cuando tú cambias el dado, la estación que se quedó sin dado, esa vuelta no produce. Produce, sí. Entonces, tiene que tomar la decisión de para dónde va a ir el dado para la siguiente vuelta. O sea, no es lanzando los dados y después decidimos a quién se lo aplica, sino que es cambiamos los dados primero y después lanzamos. Entonces, cuando alguien tiene una fila muy larga, le pasan 2 dados, le pasan 3 dados y desocupa la fila. Lo ves lo ves en las plantas todo el tiempo, que agarran y dicen, esta máquina está ocupada, está muy atareada, pongámosle más gente. Y dejan otra de trabajar. Típico. Por ejemplo. Bueno, entonces lo que se demuestra con ese ejercicio, no le hemos introducido más dados, pero cuando tú permites que cambien los dados para allí y para acá, el desempeño es o igual o peor. Peor, sí. Es o igual o peor. Pero ¿cuál es la explicación de eso? Porque uno dice, bueno, por último, uno anda persiguiendo a la fila, a la cola, y la anda desaguando, o sea, desocupando la acumulación de WIP. Porque no va a mejorar las cosas, ¿no? La explicación de Alex es que al permitirle al gerente que cambie de un lado para otro, donde había ya una variabilidad que le estaba haciendo daño al sistema,
uno permitió que existiera una segunda fuente de variabilidad. Cierto. Y son las decisiones aleatorias de gerente. Sí, normalmente son así las decisiones. Por lo tanto, mi conclusión es que a mí si me empiezan a contar con que vamos a esperar a que llegue al amarillo, eso es mínimo máximo, pero además es variable el punto de reorden, o sea, le meto más variabilidad y el sistema de mínimo máximo, bueno, yo ya me he cansado de decir que tiene metido en sí mismo el germen de la variabilidad, pues. O sea, hace que el tiempo de reposición sea variable. Y como el tiempo de reposición es uno de los factores principales en la determinación del inventario que necesito, matemáticamente lo estuve ahí analizando y es medio aburrido porque hay una segunda derivada, pero la cuestión es que uno con el mínimo máximo tiene un sistema que es divergente, no es convergente. Y con el sistema de fijar la frecuencia, que es lo contrario al mínimo máximo, el mínimo máximo fija la cantidad que activa una reposición. Y entonces el sistema de teoría de restricciones, olvídese del punto de reorden, vamos a fijar la frecuencia. Ahora, si me olvido el punto de reorden, se acabaron los lotes económicos del XX. Todo eso se acabó, ¿no? No, el MOQ lo sigue manteniendo, ¿no? Lo que hacen es con el tamaño del verde, te manejan la frecuencia de reposición. Mire, yo entiendo si uno necesita un mínimo técnico. Sí, un mínimo técnico. Pero Yo si no tenía necesitas, hay como 3 ecuaciones. Una ecuación es que le pones el consumo promedio por la frecuencia y eso te va a dar el verde. Muy complicado. Claro, por eso. No resuelve nada. Bueno, entonces volviendo para atrás, tú lo que decías es que Sanjeev había puesto eso. En LinkedIn. Él tenía mucha fe en que iba a revolucionar, digamos, al mercado todo esto y que iba digamos, a generar como, dice, ¿por qué no generar una explosión de implementaciones de TOC? Y que él tenía fe, pero ahora como lo estamos analizando, que se complica o se complicaron con muchas ecuaciones, que en realidad también las hace la computadora, ¿no? Pero bueno. Hoy día en la mañana estaba pensando si escribía un libro que llevo pensando escribir hace mucho tiempo. Estaba pensando si lo titulaba así como 2120, así como George Orwell escribió en 1984 para su distopia. Yo escribí uno que se llama 2120, donde son todos puros clichés literarios que tengo en la cabeza de libros que me han encantado. Hay uno que me gustó mucho de Ayn Rand que se llama La Rebelión de Atlas o Atlas Shrugged en inglés, y que empieza con la frase Who is John Galt? O sea, ¿quién es John Galt? Así empieza el libro. Entonces yo siempre quise empezar un libro diciendo quién es Eli Walrat. De hecho escribí uno que lo tengo ahí en mi disco duro, pero no lo publiqué nunca, que empieza con esa frase. Pero estaba pensando escribir uno que se llama así 2120 y que empiece con la frase ¿quién es Eli Walrat? Y ahí empieza ya a escribir probablemente la disciplina de historia de la filosofía no empezó en la época de Platón, Sócrates y Aristóteles, empezó mucho después. Porque qué historiadores de la filosofía iban a ver en la época donde se estaban desarrollando los primeros filósofos. Entonces la historia de la disciplina de administración no tiene todavía disciplina, no hay historiadores de la disciplina de administración. No. Y cuando haya alguien que estudie en 400 años más
la historia de la disciplina de la administración se va a sorprender. Va a decir cómo si en 1919 se establecieron las bases de una buena gerencia de administración de empresas, o sea, una buena gerencia de empresas. Durante todo el siglo XX y lo que conocemos del siglo XXI, nadie le ha puesto caso, o sea, le ha hecho mucho caso a eso. Y entonces mi libro es haciendo una revisión de lo que pasó a partir de 2121, o sea, de 2021 y 2022 en adelante, porque hubo un grupo de héroes que lograron claro, avanzar, en fin, no sé. Estoy fantaseando, sí, entretenido. Pero Sí, ahora viene otra, digamos, el otro día veía un video del tema de la aceleración tecnológica, que dicen que ahora viene como la segunda etapa de la aceleración tecnológica y que es hiperbólica, que en muy pocos años nos va a cambiar la vida muy rápido. Y pero eso, eso digamos, ya, cada vez eso, es me más está barato. hablando de los últimos 20 años. Claro, los últimos 20 años, digamos, yo cuando era chico no tiene nada que ver con lo que es ahora la Claro. tecnología. Pero que ahora, dentro de 5 años, va a ser tan rápido como los últimos 20. Sí, bueno, eso ya va. A ver, hay un punto, se me olvidó el nombre de ese punto. O sea, hay una gráfica, dice cómo va creciendo la capacidad de cómputo de las computadoras y el Y la software que ley se de hace. Moore, la ley ¿Eh? de Moore, que es cada 18 meses se Sí, duplica la capacidad. sí, pero no en términos de costo, sino que en términos de potencia. Entonces Sí, hay una curva que alguien hizo diciendo está la inteligencia humana y está la inteligencia artificial. Y que la inteligencia artificial va mejorando cada vez más y que en algún momento va a cruzar la línea y entonces en ese punto, donde la inteligencia artificial supera a la humana, ese punto tiene un nombre y se me olvidó ahora. habría que hacer, digamos, en la inteligencia artificial, eh, enseñar TOC para que puedan armar los árboles. Y cuando tenga que tomar una decisión, lo tome en ese sentido. Es que yo creo que ese punto no va a llegar nunca. ¿No? Yo creo que eso es absolutamente imposible. O sea Porque esto que, que, o sea, no con, a ver, Goldratt en algún momento decía que él era una máquina lógica, pero era un tipo muy emocional y es como que no podía separar las dos cosas. Se Yo creo enojaba que bastante, evidente, ¿no? evidente. Era de enojarse fácil, ¿no? sí, claro, era muy calentón. Antes de los 50. Yo Al ya lo principio. conocí, sí, yo lo conocí de mucho mejor carácter, pues yo le dije un par de cosas que me podía haber mandado por ahí. Una vez, una vez estábamos antes del almuerzo en un hotel ahí en Puerto Madero, en Argentina, en Buenos Aires. Y nos empezó a echar un cuento de cómo, o sea, toda esta historia de por qué teoría de restricciones, por qué la comunidad profesional, por qué no hay una adopción más masiva y todo esto, no es de ahora. No es una conversación estamos hablando de 14 años, 13 años, 14 años atrás. Y entonces él diciendo, dice, no, pues es que a los que hoy día son consultores de empresas, les tenemos que dar alguna buena, o sea, alguna buena oferta para que adopten teoría de restricciones, entonces los tengamos de aliados, no de competidores. Entonces, ¿cómo hacemos para que hacemos, teoría de restricciones no sea una cosa contradictoria con lo que ellos están haciendo o que lo quieran adoptar? Y que no sé, era una conversación de ese tipo. Y yo le digo, se lo dije en broma, pero le digo, no, entonces tal vez tengamos que hacer un TOC Balance Scorecard. Me fulminó.
Si hubiera tenido poder de rayos X, o sea, de láser, yo desaparezco. Le dije, oye, no te pongas así. Le dije, no me puedo aguantar. Me dijo, con algunas cosas deberías de poder aguantarte, me dijo. Lo que pasa es que eso lo tocaba muy de cerca porque le haber recordado de hace 20 años, más o menos, cuando tuvo esas discusiones con Norton y Kaplan acerca de la contabilidad de costos y cómo después eso derivó en ABC Costing y el Balance Scorecard y todo. Y, no hay manera, sí. Teniendo los debates y las discusiones no se trata de ganarlo. O sea, Tengo una buena ¿ah? para contar. Una buena experiencia. Sí. Tú dices haber sobrevivido. No, sí sobreviví varias. No, pero Tuve porque- varios años de contacto, entonces tuve oportunidad de sobrevivir varias. Hubo una donde me dijo, tú me vuelves a decir una cosa así, estábamos tú me vuelves a decir una cosa así y yo te lanzo por la ventana para abajo. Es autoritario, chico. No, Tuve era experiencia. comprensivo. Resolvía la nube de conflicto rápido. Tuve una buena experiencia que quiero compartir. Claro. La semana pasada, bueno, en realidad hace 2 semanas, me contrató una empresa pequeña. Eso es muy bueno. Para hacer una planificación de una obra pequeña también, que es transformar 3 cuadras en calles peatonales en la localidad de Bursaco, con un crédito de un banco internacional, así que muy restringido estaba todo el aspecto de la contratación, los gastos, en fin, muy restringido todo. Bueno, hicimos la planificación tradicional, la hicimos como debe ser, con recursos, balanceando los recursos, y quedó chiche, terminaba en la fecha que tenía que terminar. Y además, en esa planificación participó la gente de compras, la gente de proyectos y la gente de obras, o sea que estaban todos los actores que tienen que estar en una planificación de obra. Y cuando terminamos de hacer el plan, y estando presente el que más me importa a mí, que es el de obras, dije, bueno, este plan está hermoso, está perfecto, pero las condiciones son que el sol brilla todos los días, que nadie falta, que nunca faltan los materiales, que no hay ningún problema en la vía pública, que todo sale perfecto. Y ese no es un escenario real. Y yo, sabiendo que no sabían nada de cadena crítica, tomé la decisión de ni nombrarla, para no generar resistencia. Y dije, deberíamos incrementar los recursos para generar un espacio de tiempo, por si llueve, por si faltan materiales, por si tenemos problemas con los vecinos, porque estamos en el centro de Bursaco, y ahí hay muchos comercios, hay una iglesia, mucha gente que puede entrar en conflicto con la obra. Así que, ¿por qué no transformamos las cuadrillas que hacen colocación de pavimento, que en ese momento tenían 2 oficiales y 2 ayudantes, en 3 oficiales y 3 ayudantes? Y les pareció a todos muy bien. Y sin querer, queriendo, logramos un buffer de 45%. Y ni se mencionó cadena crítica. Y ahí me di cuenta que quizás el primer obstáculo en la comunicación de teoría de las restricciones, es decir, tenemos una teoría nueva que está en contra de todo lo que sabes. Y ahí eso genera un rechazo. Así que, sentido común. ¿Por qué Pero no eso que hiciste, Marcelo, en el PMI está escrito como el análisis de riesgo, ¿cierto? Sí. De los interesados. Y entonces Es sentido común. Bueno, de acuerdo, pero tú te saltaste todo el análisis de Monte Carlo y el análisis de las holguras del PERT y las probabilidades de que pase una u otra cosa y todo para llegar a la conclusión de que en el análisis de Monte Carlo la distribución de probabilidades para llegar a tiempo uno la quiere tener en el percentil alto y entonces para eso tienes que ir cambiando condiciones en el PERT. Y con eso entonces llegas a tener los amortiguadores, pero por otro lado te llega el de costo y te dice, no, pero esa cosa
bajo qué condiciones y que no sé, ¿no? Entonces tú te saltaste todo eso y dijiste, pongámosle amortiguadores a esta cosa. Ahora, eso va a funcionar siempre y cuando después la administración también se haga con los amortiguadores y no... Todavía no empezó la obra. de acuerdo, pero ¿quién va a administrar eso? ¿Tú? Y bueno, yo, Bien, si lo vas a administrar tú, entonces ¿sí? no hay problema, porque Después les cuento cómo salió. pero se va a salir fantástico como es previsible, porque si tú piensas que tú le armas todo ese plan y se lo pasa a un administrador tradicional, se lo carga, se lo carga. No. Lo vamos a hacer juntos. Vamos a trabajar en equipo todo el trayecto de la obra. Planificamos todas las compras. Estamos para empezar. Ahora, después de fin de año, comienza la obra. Fantástico, qué buena. Oye, Lo que más me gustó es que no tuve rechazo. No tuvo rechazo la propuesta de poner más recursos. Eso es lo que más me gustó. No, lo que pasa es que ¿quién hay que poner la plata? Bueno, el banco. Por eso no había ningún representante. No, pero les pareció bien terminar antes. A todo el mundo le pareció muy bien usar la plata de otro. Le pareció muy bien incrementar los recursos y terminar antes y tener un colchón. Le pareció muy razonable. Sí, pero y desde todo punto de vista siempre nos conviene, pues eso ya saben. Pero me maravilló la falta de no. Nunca estuve en un escenario donde no me dicen que no. Dije, wow, qué fácil. Yo tenía aquí dos cosas. Una era muy autorreferente a un libro mío, tiene un capítulo que tiene los mitos o sea, 23 mitos de la administración. Me pareció que era como un buen tema para conversar. Y el otro es el de Taylor. Dime. Nada, bueno, ahora uno de los mitos, vos sabés que es medio con pudor, te voy a hacer esta pregunta, capaz que no debería hacerla. ¿No? Yo tengo claro que los gastos de flete son gasto operativo para mí. Pero ayer estaba releyendo un libro y el diablito de costo me empezó a decir qué pasaba si el flete es contratado y no es propio, de la flota propia nuestra. Ese flete es costo variable a la hora de calcular el throughput en mercadería que compro para revender o es gasto operativo. Es que te voy a contestar de esta manera. Los cálculos de la contabilidad de throughput, como le decimos, sí. Ese es un nombre muy desafortunado. Eso de la contabilidad de throughput es un nombre muy desafortunado porque inmediatamente el nombre contabilidad te lleva a pensar que es poco menos que un reemplazo de la contabilidad. Y no es un reemplazo de la contabilidad. Son los indicadores. O sea, yo prefiero decirle el sistema financiero para apoyo a la toma de decisiones. Si quiere, un nombre muy largo ese, tal vez algo más corto, pero recuerda que los cálculos de gasto de operación, de throughput, de inversión y todo eso son solamente para tomar decisiones hacia el futuro. Entonces, la pregunta aquí es, o sea, es que es totalmente irrelevante si lo ponen en el throughput o no, desde el momento en que tú tienes alguna manera de poder medir cómo va a variar con una decisión o con otra. O sea, supongamos que toda la materia prima la metemos en gasto de operación. Toda la materia prima la tiramos a gasto de operación y dejamos en throughput solamente las ventas. Y esta es una manufactura. Y tú sabes que por cada unidad de cada producto, y tienes 200 productos que fabrica, por cada unidad de cada producto tú podrías rastrear perfectamente bien cuánto te gasta de materia prima. Pero lo metemos todo a gasto de operación. Entonces, cada vez que tú haces algún cálculo de qué pasa con los resultados de la compañía, cuando tomamos una decisión, cuando aumenta el throughput, uno sabe también que tiene que aumentar proporcionalmente los gastos de operación en la proporción de las materias primas. Sí. Y tú haces los cálculos y te sale exactamente lo mismo que
si en vez de meter la materia prima en los gastos de operación, lo hubieran metido en el throughput. Lo que pasa es que Sí, al solamente meterlo en el throughput automatiza el cálculo inmediatamente, por eso es que es mucho más fácil. Entonces ahora con está esto del bien. flete, es tan fácil atar el monto de flete a cada producto en particular. No es tan fácil. Entonces yo prefiero mantenerlo en el gasto de operación. Y entonces ahí tú tomas las decisiones. Dices, si reducimos los lotes y empezamos con mucha más frecuencia y mandamos más camiones, es muy sencillo el cálculo. Tú dices, al final del mes, en vez de mandar 4 camiones, uno a la semana, mandé 12. El gasto de operación subió. Sí. Entonces ahora hay que ver, ya, perfecto. Eso Si el está throughput claro. El gasto de generado, operación subió. ¿Qué impacto tuvo esa decisión en la generación de throughput y qué impacto tuvo esa decisión en el inventario? Y fíjate que inventario y generación de throughput están bastante relacionados unos con otros, el uno con el otro, porque cuando uno tiene exceso de inventario en algunos puntos de la cadena, eso impide la generación de throughput. Algunas veces el exceso de inventario impide la generación de throughput porque el exceso de inventario impide la reposición de cosas que sí se habrían vendido. claro. Incluso impide Sí. la venta de cosas que no se encuentren dentro de la tienda. No sería la primera vez que me pasa. Yo pensaba si no necesitábamos mayor detalle en el cálculo del throughput en el caso de dos productos que compiten por tiempo en el recurso restringido, para sacar el throughput por minuto, si ahí no deberíamos tener bien claro cuál es el costo variable de cada uno de esos productos. Pero en todo caso, ahí sí que el flete, que es una cosa externa al proceso productivo, yo no se lo metería para el throughput por unidad de restricción ni a palos. Claro. Está bien. Eso no Pues lo siempre haría vamos nunca. al gasto. Sí, sí, Está bien. es más venta para una toma de decisiones. Sea flete Es propio o que contratado. esto es lo más importante, es entender para qué hace uno estos cálculos de throughput, de gasto de operación y de inversión. Es para tomar decisiones, no para proyectar estado financiero. No es para decirle al gerente o al dueño de la empresa, este fue el margen por producto. Jamás. Sí, Aquí lo que importa pero es... con los 3 indicadores nosotros después sacamos el ROI y creo que digamos, también el éxito de nuestras implementaciones deberíamos mostrarlo ahí en el ROI, en la utilidad neta, y ahí entra si nos llegan a preguntar fino, le decimos, ahí pueden ser que ellos no estén de acuerdo en... Pero yo prefiero seguir midiendo ROI como lo medíamos antes de teoría de restricciones. Okay. ¿Sabes qué? Eso es una de las cosas que a mí cuando me preguntan si es que nosotros proveemos algunos software de apoyo. Sí. Entonces me dicen, ¿y en este software yo voy a poder medir algunas cosas? Digo, ¿son cosas que usted ya está midiendo? Sí, sigan midiéndolas con lo que ya estaban midiendo, porque si yo le paso, o sea, si ustedes estaban midiéndose la fiebre con un termómetro y yo le paso otro, ¿cómo sabe si el que yo le estoy pasando está midiendo en la misma escala las mismas cosas? O sea, para comparar dos situaciones hay que hacer la medición con los mismos instrumentos. Okay. O sea, yo pienso que es mejor seguir haciendo los mismos estados financieros de siempre, los de toda la vida, el estado de resultados, el balance, el estado de flujo efectivo. Sacar las relaciones o las razones que uno quiera sacar, las financieras, el ROI y todas esas cosas, como siempre. Y basado en eso, ¿cómo le fue? Entonces, basado en eso, te puede ir mal en un trimestre, por ejemplo. Porque si la solución de teoría de restricciones redujo el producto terminado violentamente de un trimestre a otro, aún así las ventas hayan aumentado algo, a lo mejor eso no compensó toda la pérdida que se produjo contablemente,
pero que es reconociendo un gasto que se había reconocido desde hace muchos años, pues no se reconocía. Perdón, pero a mí me queda una inquietud ahí con respecto a los fletes, y es lo siguiente. Cuando se recomienda cómo identificar qué es costo totalmente variable, y es la respuesta a la pregunta, si yo dejo de producir este producto, ¿qué costos desaparecen? Y si el flete es tercerizado, la respuesta es, desaparece la materia prima, desaparece el flete tercerizado. Entonces esto no sería como contrario a lo que le permite a uno Pero eso depende, identificar. pues, José Armando, porque si el flete desaparece solamente si es que yo estoy eliminando toda la categoría de productos que va en ese flete. O, claro, si lo que me está diciendo es que le cobran por unidad, no por unidad de transporte, sino que por unidad de producto transportado, lo cual es una pésima negociación. Discúlpeme. Así es como se lo cobran a uno como retail. O sea, el retail me vende a mí una bicicleta y me la despacha a la casa. Y me dice, yo le voy a cobrar $10 por el flete. Así me lo cobra. Pero ¿usted cree que el retail paga por la bicicleta? Paga por el camioncito. Entonces, yo sigo diciendo lo que dije. Sí. Esto es para tomar decisiones que uno hace estos cálculos. Y entonces uno lo que no quiere es tomar una decisión a ciegas. Lo que quiere es tomar una decisión que uno sepa más o menos para dónde va la decisión. Y para eso hace estos cálculos de cómo va a cambiar el throughput, cómo va a cambiar la inversión, cómo va a cambiar el gasto de operación. Y no solamente eso, uno podría pensar también cómo va a cambiar el throughput futuro, cómo va a cambiar el gasto de operación futuro, cómo va a cambiar la inversión futura. Porque a lo mejor el impacto no es inmediato, sino que tiene un impacto a futuro como ramificación de mi decisión. Entonces, si puede ver todos esos impactos, puede tomar la mejor decisión, porque al final uno toma la decisión y el resultado es resultado. No, ¿Sabes por qué te no lo es lo que planteé, uno Matías? planeó, es lo que resultó. Releyendo el libro La Decisión, hay un capítulo donde ellos explican la visión viable de una panificadora que, bueno, producía harina y vendía pan, y ellos proponían la reposición a los locales de pan 2 veces por día, y durante toda la... que es un caso Explica que la solución normalmente uno dice, bueno, empieza a reponer todos los días, ¿cierto? Ese es lo típico que le claro, decimos pero esta ya reponía todos los días. claro, reponía todos los días y proponían reponer 2 veces al día. Y en toda la argumentación, permanentemente hace referencia al gasto operativo, al throughput. Es como que cuando ellos la implementaron y la transmitieron a la empresa, como que basaban sus explicaciones en estos indicadores. Entonces, Sí. por ahí, si nosotros nos basamos en la lógica esta y después tenemos que guiarnos por su contabilidad tradicional, ahí es donde Pero si por la no contabilidad caemos. tradicional fue muy buena la decisión, pues. Claro, tal cual. Pero Pero bueno, está muy claro ahí aclaremos un poco cómo van a argumentar. cómo era ese caso, porque ese es Ese uno de los caso es, casos donde yo no estuve de acuerdo con Eli y no insistí, porque mi instinto de supervivencia pudo más, bueno. Esa era una de esas ocasiones en que me la estaba jugando, bueno. Estaba poniendo el cuello adelante. Este caso es una empresa, se llama Premier Foods. No sé si lo publicó así en el libro, creo que no. no, Pero, no daba el nombre de la empresa. no. El gerente general, el CEO de esa compañía se llama Ian Heptinstall. Es un tipo extraordinario. Yo lo vi alguna vez en las reuniones de Tosico.
El artículo al que tú haces referencia fue un artículo interno de auditoría de proyectos de visión viable que se hizo por esos años, 2007, 2008, por ahí. Bien. Donde esta compañía tiene, es una panificadora, tienen 8, 9 o 10, 8 fábricas de pan, con los Sí. molinos. O sea, compran Sí, sí, trigo, vendía harina, hacen harina envasada. hacen harina y hacen pan. Y tienen más o menos el 60% del mercado sudafricano. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer para mejorarle el negocio a Premier Foods? Ya tiene el 60% del mercado. Ya están entregando todos los días. O sea, ¿qué tipo de problemas pueden tener? Entonces, las tiendas, las tiendas que compran el pan, siempre, esto es un análisis posterior, ¿ya? Es un análisis post implementación. Las tiendas compraban siempre un poquito menos de lo que pensaban vender, porque el pan no es como en el ejército. Esta es una broma de él, y decía, en el ejército dice que uno iba donde el cocinero y decía, yo quiero pan de hoy. Dice, si quiere pan de hoy, venga mañana. Entonces, eso uno no se lo puede decir a los clientes. Y para vender, siempre uno está vendiendo pan fresco, y ya el pan que no está fresco, pues es merma. Por lo tanto, las panaderías siempre estaban comprando menos pan de que podrían haber comprado potencialmente. O sea, siempre se produce, o sea, si uno llega al final de la mañana o a principio de la tarde y dice quiero pan, y dice no, ya se acabó. Porque la panadería prefiere agotar el stock a quedarse con stock, porque además el margen que uno gana es pequeño. Entonces, imagínense, uno gana 20%, quiere decir que por cada pan que bota, está perdiendo la utilidad de 5 panes. ¿Cierto? Entonces no muy buen negocio. Así que la pregunta que se hicieron fue, ¿qué pasa si aumentamos la frecuencia a 2 veces al día? Eso inmediatamente todo el mundo supo que le iba a reducir la incertidumbre al panadero, ¿cierto? Porque ahora ya no necesita comprar todo el pan que va a vender en el día en una sola compra, sino que puede hacer una compra para la mañana y otra compra para la tarde. Solo por eso ya vamos a eliminar muchos quiebres de stock, o sea, ventas perdidas. Pero ¿cuánta venta perdida? Pues ya uno tiene 60% del mercado. ¿Cuánta venta perdida? ¿Cuánto va a aumentar la venta? Entonces hicieron unos experimentos. Entonces hicieron experimentos en unas pocas tiendas. Y cuando se dieron cuenta de que la venta había aumentado sobre 30%, dijeron, esto a lo mejor fue a costa de la venta de otras tiendas aledañas, cerca. Fueron a mirar la venta de las otras tiendas y ninguna había sufrido ninguna pérdida de venta. Pero ¿cómo es posible? ¿Cuánto fue el aumento? Tú lo tienes mucho más fresco que yo. Yo hace tiempo no leo ese artículo, Sebastián. No me acuerdo. A ver, ¿60 puede ser? No. Sí, 60% más de venta, eso fue. 60% más de venta. Entonces, tú ya tienes 60% de mercado y ahora tienes 60% más de venta. No, durante la semana del experimento no nacieron nuevos sudafricanos para comprar pan, ni tampoco hubo una inmigración masiva que le aumentara la demanda por pan, ¿cierto? Compraron más pan las mismas personas. Claro, compraban más pan las mismas personas. Esa fue la conclusión final después de descartar todas las demás alternativas de por qué había aumentado 60% la venta. Bueno, entonces, aquí es donde yo tengo una diferencia muy grande con Eli.
Eli sacó una conclusión de que la ley de la oferta y la demanda a lo mejor no estaba tan perfecta porque en este caso se demostraba que cuando uno aumentaba la oferta, aumentaba la demanda también, al mismo precio. Y dije, está equivocado. Eso no es cierto. Porque en mi opinión, lo que ocurre, y lo describió el mismo Eli, lo que ocurre es que las mismas personas que habían comprado pan en la mañana, todavía teniendo pan en su casa, sin comer, o sea, se habían comprado varias rebanadas, ahora le quedan menos, pero estaban ahí sin comer, y se pasan por la panadería y ven que hay pan fresco en la tarde y dicen, oh, qué rico, para la tarde y la noche vamos a comprar más pan. Entonces, entonces cuando se llena el pan fresco para la casa, en la casa tienen la disciplina de comer FIFO, o sea, first in, first out. Ni a palo, pues, se comen el pan fresquito. Pues. Es una ley esa. El pan fresco se come. Se come el pan fresco. Pues. Y lo que hacen la merma del pan es en la casa, no en la panadería. Pero la panadería ya hizo la venta. Terminás tirando el pan viejo. Y ganó. Y de ahí recetas, que uno usa pan viejo para hacer cosas. Budín de pan. Lo puede decir budín de pan, o lo puede rayar, quién sabe, cosas claro. que se pueden hacer. Entonces mi conclusión fue que el pan fresco de la tarde es un producto distinto al pan antiguo de la mañana. Son dos productos distintos, no es el mismo producto. Por lo tanto, hay una sustitución. Y entonces lo que hemos hecho al tener una reposición más frecuente es... abrir tu mercado para un segundo pan. Es abrir un nuevo mercado, que es el pan fresco de la tarde. Es un mercado nuevo, o sea, se expandió el mercado. Matías, pero esa es mi conclusión. La conclusión de Eli en el artículo es otra. Es que la ley de la oferta y la demanda no funciona como dice. ¿Qué? ¿La mejora se consolidó o fue coyuntural? No, se consolidó. No, se consolidó al punto de que Ian y todo su equipo de gerentes hicieron un leverage buyout a los dueños de Premier Foods y se compraron la compañía. Y hipotecaron las casas. Bueno, y se compraron la compañía. Era un grupo de 10 o 12 gerentes. Y todos hicieron ahí un consorcio y se compraron. Y se la compraron y después la vendieron como por el triple o 4 veces o 5 veces. Entonces había una historia años después, ahí en Gorrett House, estaban algunos de estos gerentes de Premier Foods conversando de otras alternativas de desarrollo, qué cosas se pueden hacer para el futuro. Están ahí con él y habían algunos de Gorrett Consulting. Y en la mitad de la conversación dice, oiga, pero si ustedes hacen eso, van a ser multimillonarios. Y se miraron entre todos, ya somos multimillonarios. Ya somos. Ya, bueno, esa es la historia con Premier Foods. Ese libro tiene muchas implementaciones lindas para charlar. Después está la otra de la empresa textil, donde ofrecían el reembolso de lo que no vendían, que ahí ya me perdí. Ese para otra clase la explicás bien. ¿Cuál era el negocio de reembolsarle las prendas que no vendían? Lo tenemos que ver. Es uno de los capítulos también. Lo voy a tener que releer porque esa sí que no me acuerdo de memoria. Pero sé perfectamente bien en qué se basa, porque en textil el margen bruto del fabricante es gigante. Claro, es grande, enorme. Entonces ahí se da la misma lógica. Tú vendes 10 y le reembolsas 5 y la ganancia es fantástica. Porque con el margen de 5 pagaste la materia prima de como 20. A lo sumo perdés la materia prima y el flete de ir a buscarlo. Ahí te pongo el flete. Sí, de hecho no pierdes mucho porque después uno puede liquidar eso en outlet a, no sé, 60% de precio, entonces tiene un throughput pequeñito, nada más que del 20 o el 30%.
Y además estás teniendo que hay tiendas en una parte del país donde un producto no camina y está siendo demandado en otra área. Entonces, cuanto más rápido Para redistribuye eso, sí, para eso que tú estás diciendo, Gustavo, se usa también en, bueno, lo de la ropa, que son las modas, para que haya una lógica de estar refrescando la oferta, y entonces uno tiene varias colecciones. Entonces tú en una sola temporada puedes lanzar 10 a 15 colecciones en la misma tienda, una por semana, una cada 2 semanas, pero uno no tiene que tener 15 colecciones, luego tiene 4 o 5 colecciones, lo que pasa es que las rotas. Lo importante es tener las telas, ¿no, Matías? Tener las telas que sirvan para varias Uy, colecciones. no, si además eres fabricante, es mucho más fácil. Sí, el ejemplo es del fabricante. No, yo estoy pensando incluso en quien manda a hacer todo esto a China y tiene que comprar con 15 meses de anticipación. Claro. Entonces tú planeas para tener muchas colecciones y que después uno va planeando cómo las va rotando de localidad en localidad y mantiene la profundidad, el nivel de disponibilidad y todo. O sea, si tú introduces una colección, nunca te falta ni el color ni la talla, nada de eso. Pero eso es otra historia. Eso lo han hecho mucho en Riachuelo, en Brasil. En Riachuelo tienen otras teorías más que nosotros la hemos desaconsejado. Les va bien, ¿eh? Le ha ido mucho mejor, o sea, aplicando teorías de restricciones y sus propias teorías, y todo anda mucho mejor que años anteriores. Todo bien. Oigan, muchachos, muchísimas gracias por el rato de hoy. Ya se nos acabó el tiempo y se abrieron algunos temas bien interesantes para el próximo jueves. Les recuerdo que mientras yo no avise, no vamos a tener ninguna suspensión de estas reuniones y solamente cambia el horario cuando cambia la hora en los países, o sea, en Chile. Y vamos a seguir hasta nuevo aviso. Yo creo que no para, porque en Chile, donde vimos Javier, hoy día se excusó, Javier tenía otra cosa, un imprevisto que no pudo mover, y Javier y yo vivimos en Chile, donde enero y febrero son meses de actividad casi cero. Bueno. Entonces uno va a mirar al enfermo del hospital y tiene un pulso, pero y aún así vamos a seguir dándole con todo el esfuerzo. Hasta el próximo jueves. Bueno, muchas gracias. Feliz año para todos. Nos vemos hasta el próximo feliz jueves. año, gracias. Sí, yo Feliz eso año, lo voy a dar muchachos. el próximo jueves, el feliz año. Ok. Que damos mala suerte ser supersticioso, así que no. A cerrar lo mejor posible. Bueno, que disfrute el día entonces. Hasta Chao, luego. chao. Hasta luego. Saludos. Saludos.